Listo. Bueno, entonces, vamos a continuar con el trabajo de nuestro vaso y el retoque de nuestro objeto. Aquí ya teníamos colocados diferentes elementos, en este caso los brillos, que es la capa que estoy prendiendo y apagando, ¿cierto? Este otro brillo que es el dominante, y teníamos estos brillos laterales, que son los elementos envolventes o las luces envolventes en general sobre el vaso que estamos haciendo. ¿Listo? Bueno, como estamos manejando una transparencia y tenemos esta información aquí que está bastante pronunciada, este objeto que tenemos acá, ya les voy a marcar aquí exactamente cuál. Todo este objeto que tenemos acá, en esta parte, todo ese elemento tenemos que desaturarlo o eliminarlo, ¿cierto? En este caso estamos hablando de una transparencia, entonces vamos primero a seleccionar todos los elementos que van a estar detrás de este vaso, o vamos a trabajar sobre todos los elementos que van a estar detrás de este vaso, para ahí sí poder colocar o cuadrar esa parte de la foto. ¿Listo? Lo mismo la parte inferior, toda esta parte de acá, que tenemos acá en la parte inferior, que también tendría una transparencia y tenía que tener, o tendría que tener una translucidez donde me permite ver todo lo que es el fondo de estos objetos. Ahora, todos estos elementos, ¿cómo los manipulamos o cómo los vamos trabajando? Los vamos trabajando de acuerdo a nuestros fondos. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar dentro de Google, ¿cierto? Aquí en este navegador, vamos a buscar textura madera, ¿cierto? Vamos aquí a imágenes y automáticamente nos aparecen cuánta cantidad de imágenes de texturas quieran encontrar. Vamos a buscar algo que sea como o que parezca una mesa, ¿cierto? Aquí hay varias texturas, podemos utilizar estas que vienen por tablones, podemos utilizar alguna que ya venga completa. En este caso voy a tomar esta, me parece como bien interesante, y aparte de eso tiene un tamaño muy grande, ¿cierto? Esta foto viene de 3800 por 2133 píxeles. Ahora, tomamos esta foto, ¿cierto? Ahorita les dejo el link de la foto para que la descarguen directamente. Y le voy a decir aquí, copiar imagen, clic derecho, copiar imagen, acá encima. Vengo a Photoshop, me paro aquí debajo de todos los elementos, voy a agrupar todos estos objetos de una vez, ¿cierto? Entonces me paro aquí en donde dice grupo 1 copia y hasta donde dice forma 5 y le digo control G. Entonces, vaso retoque. Doble clic ahí encima de ese elemento para poder cambiar el nombre del objeto y colocarle un nombre nuevo. Me voy a parar aquí encima de original porque pues este elemento de atrás ya no lo voy a utilizar por ahora. Y le voy a decir control V para pegar el tablón o el objeto que acabamos de encontrar. ¿Listo? Este tablón o este elemento lo vamos a utilizar como mesa. Entonces este va a ser, o esto va a ser la mesa sobre la cual vamos a colocar este vaso. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser cuadrar la perspectiva del objeto. Entonces ya tenemos acá nuestro objeto. Vamos a reducir un poco aquí el tamaño de la foto. Y le vamos a decir control T. ¿Listo? Para transformar. Clic derecho encima de la foto y vamos a buscar uno que se llama perspectiva. Hacemos clic acá en perspectiva y cuando me paro en las esquinas, sea esta o sea esta, yo puedo modular o cambiar la perspectiva del objeto. ¿Sí ven? Entonces, ahí yo puedo ceñir o expandir
la perspectiva de cualquier elemento. Entonces, vamos a tomar aquí de la parte de abajo y vamos a empezar a expandir. Como la foto está tan vertical, bueno, como la foto está tan desde una parte superior en este caso, ¿cierto? Lo tenemos aquí como un picado. No tenemos que modificar mucho esa perspectiva. Entonces va a ser más bien un poco, de tal forma que me empiece a generar la proyección de este elemento, ¿cierto? Sobre la mesa donde estamos ubicados. Entonces, por ahí más o menos lo extendemos de tal forma que ya se empiece a sentir que el vaso está colocado sobre ese espacio. Entonces aquí ya estamos viendo toda la parte de la mesa, la proyección tal cual como se debe ver. Oprimimos Enter y ya tenemos un espacio o ya tenemos un elemento físico sobre el cual va a estar ubicado nuestro vaso en este caso. Profe, una Señor, pregunta, ¿cómo se hace para que quede así como lo hiciste? con la perspectiva, Sí, Control T al objeto, Control T sí, para transformar, sale el cuadro delimitador, clic derecho y perspectiva. vale, gracias. Listo. Listo. Entonces ya tenemos acá nuestro vaso. Aquí vamos a colocar otro elemento, ¿cierto? Vamos a buscar otra foto y la vamos a colocar aquí acompañando más adelante el vaso. Por ahora vamos a colocar solamente el vaso sobre este objeto que vendría a ser nuestra mesa. Entonces este vaso simplemente lo vamos a dejar ubicado por acá. Vamos a cuadrar nuestra mesa. Podemos cuadrar aquí su perspectiva un poco hacia la izquierda o hacia la derecha, como tenemos tablones, ¿cierto? Entonces esos tablones me van a ayudar a generar una profundidad y como un punto de fuga. ¿Sí ven? Estas líneas me están ayudando a generar un punto de fuga o un elemento desde donde sale toda la foto y me le da profundidad y dirección. ¿Listo? Entonces, al correrlo hacia el lado izquierdo o el lado derecho, pues empiezo a ver que se ve mucho mejor o funciona mejor con la posición del vaso. Una pregunta, profe. Cuénteme. Ese vaso se puede ya volver chiquito, ¿cierto? O sea, Sí, para allá voy. Primero estoy ok, cuadrando la perspectiva de la tabla. ¿Listo? ok. Ya cuando cuadro la mesa, cuando ya la tengo posicionada, izquierda o derecha, ¿cierto? Dependiendo de la dirección, tanto del plato como el vaso, todo eso influye un poco. Ya aquí voy colocando mi vaso, ¿cierto? Entonces, coloco el vaso donde vaya a estar en este espacio y lo mismo, control T y lo vamos a redimensionar, ¿cierto? Pero antes de hacer toda esa redimensión de este objeto, primero vamos a convertir este vaso retoque, este objeto, ¿cierto? Que estoy prendiendo y apagando, en un objeto inteligente. ¿Para qué? Para poderlo manipular de una forma mucho más sencilla y poder agregarle elementos simples, sin que se nos esté desplegando este elemento, ¿cierto? La carpeta completa sin que se despliegue y se nos muevan los elementos. Entonces vamos a ir acá encima de vaso retoque, que es la carpeta donde agrupé todo, clic derecho y le vamos a decir convertir en objeto inteligente. Listo. Ahí ya tenemos un solo objeto. Ese objeto, ahora sí, ya lo podemos redimensionar, le podemos modificar, subir, bajar, bueno, hacer lo que queramos con él. Ahora sí le decimos control T, shift para mantener la proporción del objeto. Si ya están en una versión nueva, no es necesario oprimir el shift. Y posicionamos nuestro vaso. Si vemos que está torcido, porque la línea de horizonte cuando la colocamos, cuando se tomó la foto, pues estaba torcida, pues simplemente lo mismo, control T y destorcemos nuestro vaso o lo colocamos alineado con la línea de horizonte. ¿Listo?
ahí ya empezamos a tener nuestro vaso colocado dentro del espacio. Vamos a colocarlo por aquí atrás y acá adelante vamos a colocar un plato de los que trabajamos, de los que ya tomaron foto. Ya más adelante lo iremos a recortar y vamos a Está chévere. organizar la luz de todo el objeto. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos vaso, ya tenemos mesa. Ahora nos falta empezar a generar la transparencia de este objeto. Vamos a duplicar ese vaso, control J, ¿cierto? Entonces ya tenemos un vaso sobre otro. Si prendo y apago, pues no se va a percibir. Vamos a tomar este vaso retoque copia y lo pasamos acá atrás. Siempre las copias las utilizamos atrás o adelante dependiendo de lo que estemos modificando. Voy a apagar un momento aquí el que dice vaso retoque, o sea, el que está encima. Voy a ponerle colores, rojo y verde a este. Entonces, este vaso retoque copia, que es el que está en verde, el que acabo de duplicar, el que acabo de crear, le voy a dar un modo de fusión multiplicar. ¿Listo? Tienen que aquí se empiezan a ver estos detalles de la mesa solamente en este vaso. Cuando coloco y prendo el otro vaso, pues oculta todo eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicarle a este vaso, que es el original, una máscara. Añadir máscara de capa. Y aquí dentro de la máscara de capa, igual que estábamos haciendo con los brillos, que los ocultábamos un poco, vamos a ocultar partes de esa máscara. Entonces, lo mismo, tomamos nuestra herramienta de degradado. Recuerden que está dentro de la herramienta bote de pintura. Ahí vamos a encontrar la herramienta de degradado. Vamos a buscar un degradado básico de color a transparente, en este caso, radial. Aquí vamos a colocar un color negro en el color frontal, ¿cierto? Entonces simplemente hacemos clic acá en la muestra de color, lo pasamos a negro, ¿listo? Ya tenemos aquí ahora sí un degradado de negro a transparente, ¿sí ven? Modo de fusión multiplicar, opacidad ahí al 50% como está y nos fijamos que estemos trabajando aquí en la máscara de capa, no en el vaso. Si se fijan bien, se van a dar cuenta que estos elementos, cuando los selecciono, ya sea la foto o la máscara de capa, que es esto blanco que tenemos acá, se selecciona o le salen estas lineecitas que lo delimitan. Eso me está indicando en cuál de las dos o en cuál de los dos elementos estoy trabajando. En este caso, pues estoy trabajando sobre la máscara de capa, no sobre la foto, directamente en la máscara de capa. Aplico máscara de capa ahí en esa parte, la parte inferior, sin pasarme hacia el lado del jugo. Vamos a hacer aquí un zoom, ¿cierto? ¿Qué quiero volver transparente? Solamente esta parte. Ya les indico exactamente qué parte. Esta parte de abajo del vaso, ¿cierto? Eso que se ve aquí abajo. Toda esta parte que tengo acá, ese pedazo es lo que voy a volver transparente. Entonces vuelvo y me ubico aquí en mi máscara de capa y empiezo a ocultar partes del vaso de enfrente para que se vea solamente la parte de atrás o lo que acabamos de multiplicar. Si apago ¿Como si esta fuera una parte, madera? para que se vea la madera. Miren. Ok. Si apago esta parte, si ven lo que estoy haciendo, si apago la madera y el vaso de atrás, si ven lo que estoy haciendo, estoy simplemente ocultando aquí en esta parte, estoy ocultando todo lo que es la información que tenemos del vaso original. Cuando pongo el otro vaso encima y tengo la madera, me deja ver la transparencia de la madera. ¿Listo? Eso es lo único que yo quiero rescatar ahí. Que se sienta esa transparencia y no se vea sólido el vaso en esa parte, sino que se vea como si estuviera la transparencia del elemento en general. ¿Dónde vamos a aplicar también esa parte? Aquí en los bordes un poco. Entonces, ahí sí tomamos una herramienta pincel, ubicados acá en la misma máscara, ¿cierto? Vamos a hacer clic acá en los bordes un poco. Y vamos a tener esa transparencia del vaso completo, ¿cierto? Entonces ahí ya empezamos a ver
esa transparencia aquí sin llegar al borde del vaso, sin tocarlo completamente, ya empezamos a tener esa parte que me integra la imagen, ¿cierto? Ahí la estoy integrando al fondo. Si yo apago eso, vuelvo y veo mi vaso sólido, sólido completamente, ¿sí ven? No sé si alcancen a percibir ¿Esa aquí la máscara diferencia. cómo es que se apaga, profe? Esa máscara con Shift, oprimo Shift y me paro sobre la máscara, hago clic y si ve que sale esa Y se X grande apaga. y Ok, se sí. apaga. Ahí ya puedo ver y Ok. percibir qué está sucediendo con la máscara. Listo. Ahí la dejo prendida y obtengo esa transparencia del objeto. ¿Listo? No lo estoy haciendo acá arriba todavía porque arriba todavía no tengo ningún fondo, no tengo nada, ¿cierto? Pero igual acá atrás, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar un fondo negro. Este objeto, primero que todo, el fondo que tenemos aquí bloqueado siempre, se llama fondo y es una capa blanca generalmente. Vamos a hacerle doble clic ahí donde dice la palabra fondo, nos sale nombre de capa, le decimos OK y ya queda desbloqueada. Vamos a tomar un color gris bastante oscuro y se lo vamos a aplicar aquí con el bote de pintura a ese fondo. ¿Listo? Vamos a trabajar de una vez el contraste. Entonces aquí ya vamos a ir pensando si vamos a contrastar este objeto o si vamos, digamos, a poner un fondo. ¿Qué fondo vamos a poner? Podemos colocar un fondo de pared o algún elemento que tenga que ver con, por ejemplo, pongamos pared, ladrillos. Listo, pared de ladrillo. Entonces tomemos por acá alguna pared de esta. Recuerden aquí cuando estemos buscando imágenes, ¿cierto? Acá en herramientas, tamaño, los más grandes, para que siempre garanticemos que tengamos pues un objeto bastante grande con respecto a lo que estamos buscando. ¿Listo? Buscamos pues nuestra textura. Estas paredes de ladrillo están como chéveres. 8 por 600, 640. Están como de película. Así, de terror. Pero mire, si ven esa luz que tiene enfrente, ya van Sí. a ver qué pasa con este tipo de imagen. Vemos que lo voy a colocar acá en mi fondo. Simplemente copiamos y pegamos. Sí, control C, control V. Listo. No vamos a utilizar esta. Vamos a utilizar otra mucho mejor. Ya después la buscamos, pero entonces eso nos genera el contraste, ¿cierto? Y más con el tipo de color que tiene este objeto. Entonces acá ya empezamos a generar, ya empezamos a generar ese contraste y empezamos a percibir ese cambio de luz y sombra. Entonces como este ya tiene luz y como es negro, lo podemos cambiar de color. Le podemos agregar cualquier color que se nos ocurra. ¿Listo? Entonces ya más adelante vamos a hacer eso. Cambio de color, fondo, todo y lo cuadramos bien. ¿Listo? Ahorita cuadremos primero el vaso. Cuadremos bien el vaso y el espacio sobre el que estamos trabajando. Listo. Bueno, entonces, tenemos nuestro vaso, tenemos nuestro elemento, ya le dimos la transparencia, ¿cierto? Que fue esta capa que agregamos adicionalmente. Le dimos multiplicar y que estamos manipulando ahora sobre este objeto. Entonces, ahí ya tenemos esa transparencia, ya tenemos ese elemento. ¿Qué nos falta acá? Una sombra, ¿cierto? Entonces, vamos a tomar esta misma transparencia, que es la que tenemos aquí detrás, y duplicamos ese objeto. Control J. ¿Listo? Y lo pasamos acá atrás. Entonces, aquí ya vamos a tener varios elementos de nuevo. Entonces, tenemos vaso retoque, que sería el original. Este verde que se llama vaso retoque copia, le va a cambiar el nombre, le va a poner transparencia. ¿Listo? Esa es la transparencia que tenemos acá. ¿Listo? Aquí se nos multiplicó y se nos oscureció, por lo que colocamos este otro vaso retoque, ¿cierto? Que se va a llamar, en este caso,
sombra. ¿Listo? Entonces, este objeto que se va a llamar sombra, lo vamos a proyectar y lo vamos a modular de acuerdo a la iluminación que tenemos en este objeto. Entonces aquí, ¿cuál es la iluminación que tenemos en este objeto? Primero la voy a dibujar, ¿cierto? Entonces voy a dibujar acá una iluminación acorde a los elementos que tenemos. Entonces, tenemos una luz que va a caer por este lado, ¿cierto? Que son todas estas lucecitas que tenemos acá, más esta luz que tenemos aquí sobre el pitillo. Lo mismo la vemos aquí en parte sobre el borde del vaso y pues esas luces igual nosotros las creamos. O sea que nosotros podemos manipular ese tipo de iluminación y podemos ver hacia dónde vamos a generar ese tipo de reflejos o sombras que tenga el objeto. Como este objeto tiene un contenido bastante opaco, no deja pasar la luz. Entonces vamos a tener una sombra hacia este lado. Esa sombra va a tener más o menos esta forma, que va a ser la parte del pitillo y la sombra proyectada hacia este costado. ¿Por qué? Porque tenemos la luz que cae de este lado, ¿cierto? Entonces lo primero que hacemos generalmente es eso. Pensar hacia dónde va a ir la sombra, hacia qué lado va a estar recostado el objeto y en ese caso ya simplemente colocar ese objeto que acabamos de crear, que se va a llamar sombra, hacia el costado o hacia el lado que vaya en este caso. Tomo mi objeto que se va a llamar sombra, la capa, vamos a ponerle a este un amarillo para que lo podamos distinguir y le vamos a decir lo mismo, control T. ¿Listo? Ya tenemos acá nuestro elemento con el cual estamos trabajando y vamos a voltearlo. Lo rotamos. ¿Listo? Simplemente lo vamos a rotar y lo vamos a ubicar en la dirección que va a ir la sombra. O sea que es fácil. Por ahora, todavía no lo hemos modificado. Solamente lo hemos rotado. Listo. ¿Para qué lo rotamos? Para ubicar bien el pitillo, para ubicar bien el vaso y porque ya sabemos cuál es la dirección que va a tener ese elemento. Entonces, simplemente lo rotamos, ¿cierto? Igual sí es sencillo. Y le decimos clic derecho y le vamos a decir aquí distorsionar. Entonces aquí con distorsionar simplemente vamos a estirar un poco la sombra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la luz que tenemos está aquí lateral. Si estuviese más arriba, la sombra sería mucho más compacta. A medida que la sombra se va colocando sobre el lateral del objeto es porque la luz la estoy teniendo acá al lado derecho. ¿Qué implica eso? Que me extiende la sombra, ¿cierto? Me la va extendiendo y probablemente me la expanda en el objeto en general. Vamos a cerrar un poco las esquinas de este objeto porque pues el elemento no se proyecta, ¿cierto? Completamente con su ancho, sino por el contrario, se va volviendo un poco más delgado. Aquí vamos cuadrando bien el piso del objeto, si ven acá lo estoy cuadrando en general sobre todo el borde. Voy a cerrarlo aquí un poco más y aquí arriba lo bajo. Listo, para que me genere como una curvatura y un círculo aquí adentro del objeto y lo bajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hice ahí? Lo alineé con todos los elementos que tenemos dentro del vaso en general. Le digo Enter o oprimo Enter y ya tengo la sombra de mi objeto. Voy aquí de nuevo, Control T, clic derecho, distorsionar y voy a bajar acá un poco el pitillo. ¿Listo? Ahí, perfecto. Ahí ya estoy viendo esa proyección un poco más acertada en cuanto al objeto. Prendo más o menos donde tenía la luz, listo, ahí ya está la proyección muy acorde a lo que estoy buscando. Aquí en este caso tengo que alinear muy bien esta parte de la sombra, ¿sí ven? Si la muevo con el vaso, con el borde del piso del vaso, y ahora tomo este objeto, le quito el modo de fusión, le pongo normal, voy aquí a tono y saturación,
le digo que me coloque un tono y saturación. Lo hacemos aquí por el otro lado para que nos rasterice la capa. Vamos a ir aquí a edición, con esa capa seleccionada, la que se llama sombra. Perdón, a imagen, ajustes. Vamos a buscar tono y saturación. Y aquí, con este tono y saturación sobre este objeto, vamos a bajar la luminosidad hacia el negro completamente. De esa forma obtenemos la misma forma del objeto y con un negro absoluto, ¿cierto? Si consideramos que necesitamos no un negro absoluto, sino un color un poco más, pero un tono más grisáceo, lo podemos hacer. Pero en general utilizamos el tono más negro en este caso. Le decimos OK y ya tenemos este elemento completamente oscurecido. Una pregunta, Vamos, profe. señor. Y no tocaría, ya después cuando tengamos pues ese color así, ella pues el negro, ¿no tocaría buscar un cafecito también? Ya voy para allá, Santiago. Ah, Cuando ya diga, termine el ejercicio, pregúntenme cosas. ¿Listo? Bueno, entonces, aplicamos ese negro y vamos ahora a empezar a fusionar la sombra con el entorno, ¿cierto? Entonces, acá ya tenemos el objeto, ya tenemos el elemento creado, ya tenemos la superficie, ahora vamos a fusionarla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decirle filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. ¿Para qué? Para suavizar los bordes de este elemento. ¿Por qué? Porque es una proyección, ¿cierto? Al ser una proyección, este tipo de elementos van a tener, una disipación, se van a disolver a medida que se van alejando de su punto principal. O sea, su punto principal viene a ser aquí la base del vaso. A medida que se van alejando, se van desenfocando y se van perdiendo la calidad y el enfoque del objeto, ¿cierto? O sea, lo nítido que se ve del objeto, que en este caso es el pitillo, el borde, todo eso se va disolviendo. Se disuelve en el ambiente y se va perdiendo ese tipo de información. Lo desenfocamos, voy aquí a darle más o menos un 9 píxeles de desenfoque y le digo OK. Ahora, para fusionar todo esto, vuelvo aquí a multiplicar y bajamos la opacidad un poco del objeto. ¿Sí ven? Entonces aquí ya tenemos ahora sí un elemento que tiene la información del fondo que tiene, se disuelve en el ambiente, ¿cierto? Porque es una proyección de un objeto, se va disolviendo en el ambiente y se empieza a ver con esos bordes difusos. La opacidad que estoy trabajando es más o menos un 85%, ¿cierto? Sobre este objeto. Ahora, este elemento, a medida que se va alejando del vaso, pues se va viendo más claro, por más fuerte que sea la luz en este momento, ¿cierto? Entonces, agregamos de nuevo una máscara de capa, igual que hicimos acá en el vaso de la parte superior. Tomamos nuestra herramienta de degradado, ya como tenemos aquí cuadrado color negro, fondo, degradado de negro a transparente, ya ese estaba organizado, radial, modo de fusión multiplicar, opacidad 50, vamos a aplicarlo acá. Y empezamos a ver ya esa parte que se disuelve en el ambiente a medida que se va alejando el objeto principal de este elemento. Entonces, por acá, por este lado, voy a disolverlo un poco más, porque no necesito tanta luz, tanto contraste a este lado. Y empezamos ya a tener, ahora sí, una sombra más cafecita, como decía Santiago, que nos decía que tenía que tener un color. El color, por eso no se lo agregamos desde el principio, se lo damos ya con esta opacidad para que nos genere la transparencia. Y a partir de ese elemento ya empezamos a tener esa iluminación completa del objeto. ¿Listo? ¿Qué nos faltaría acá? La sombra ahora del vaso. Como ya tenemos la sombra proyectada, ya tenemos esos elementos,
Aquí encima del vaso, acá arriba, donde tenemos el vaso original, vuelvo y me paro aquí encima, voy a crear una capa nueva, voy a tomar mi herramienta pincel, voy a agrandar mucho ese pincel, más o menos por ahí 400, 300, más 400, listo, 430 píxeles, 429 píxeles, perdón, listo. Voy a tomar un color bastante oscuro, no negro. Aquí sí no voy a utilizar el negro absoluto, aquí sí voy a utilizar un gris. Y voy a trazar una línea aquí, en este lado del vaso. ¿Listo? Trazo una línea acá, al lado del vaso. ¿Por qué, profe? Ya les voy a explicar para qué. Esa línea va a ser la sombra que me está generando el contraste de la luz, ¿cierto? Entonces aquí en el lado derecho tengo la luz más fuerte, ¿cierto? La luz más fuerte está acá al lado derecho y al contrario de esa luz voy a tener una sombra. Es este objeto que estoy colocando acá. Entonces a este objeto, a esta capa, le voy a decir modo de fusión, multiplicar, y lo voy a colocar dentro del vaso. Entonces me paro aquí en medio de capa 6 y vaso retoque, oprimo la tecla Alt, si ven que me cambia aquí el iconito, y lo colocamos dentro de. ¿Sí O ven? sea, Prendo y ella es apago. como hacer ya el circulito que está debajo del pitillo, ¿cierto? En general, si ve que está en general sobre todo el vaso, mire, sobre Sí. toda la parte, porque lo hice por fuera, para ver que no me iba a meter más sombra o menos dentro del vaso, ¿cierto? Por eso lo hice por fuera. Ah, ok. Por eso lo hago de esta forma, para ver qué tanto me tengo que salir del vaso. Si ven todo lo que me salgo del vaso, coloco dentro del vaso ahora sí la sombra y puedo ubicar aquí abajo en la parte inferior los brillos o las sombras que necesitemos. Aquí voy a reducir el tamaño de este pincel de nuevo. Voy a colocarlo por ahí de 100 píxeles. Y ahora sí hago una sombra aquí, en la parte del pitillo, ahí en esa misma capa. ¿Listo? Aquí en este borde superior, sobre todo. Aquí vamos a trabajar algo. Voy aquí a bajar un poco la opacidad de este objeto, de ese pincel, bajarlo en 50. Y pongo aquí un poco de sombra dentro del cubo, ¿cierto? Que esta sombra sería mucho la proyección del mismo pincel, del mismo pitillo dentro del objeto. Voy a generar otra sombra por acá adentro, ¿cierto? La voy a endurecer. Y con todo ese objeto, con toda esta capa, dentro de esta voy manipulando las sombras que pues tiene el objeto en general. Si la vemos por fuera, tendría este comportamiento. ¿Listo? Voy aquí a cambiar voy aquí a poner un blanco de contraste para que vean todo lo que he modificado en esa sombra. Tienen todos los elementos que coloqué, lo que está dentro del pitillo, el borde del pitillo, la sombra que produce el pitillo, que es todo esto que tenemos acá, y todo esto que tenemos acá es la sombra del vaso en general. ¿Listo? Entonces aquí vuelvo y prendo, lo coloco acá adentro y ya empezamos a tener todos esos objetos mucho más interesantes, mucho más elaborados dentro de lo que es la parte del el contraste y los elementos con los que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, ahí ya tendríamos casi que finalizado el vaso. Ya nos faltaría un brillito por acá en la parte superior del pitillo, ¿cierto? Acá nos falta un brillo, el cual vamos a hacer igual que lo que hicimos con el vaso. Entonces vamos a poner aquí con la herramienta pluma un objeto, un trazado. Acuérdense que es un trazado de forma, por eso me genera una capa nueva. Esto lo voy a dejar acá afuera. Doble clic acá en el cuadrito para cambiar el color. Paso a blanco. Lo mismo, filtro,
desenfocar, desenfoque gaussiano, igual que hicimos sobre los brillos del brazo, rasterizar, aquí ya lo estamos desenfocando. Ese desenfoque me parece chévere, así como quedó ahí con 9 píxeles. Opacidad la voy a bajar un poco, ¿cierto? Y ese sí lo borro. Entonces le borro partes para poder disimular elementos que tenemos acá. Reduzco un poco el tamaño del pincel y voy borrando elementos por aquí. Listo. Y de esa forma voy realzando diferentes detalles, tanto del vaso como del objeto que estoy aquí manipulando. Entonces aquí ya este borde, este pitillo ya se ve mucho más interesante. Si queremos fusionarlo, digamos que con los demás elementos podemos darle un modo de fusión, por ejemplo, como aclarar, trama, sobreexponer color, sobreexposición lineal, ¿cierto? Ahí vemos un poco cómo van cambiando cada uno de estos elementos y pues eso me va realzando todo lo que es el brillo en general sobre el objeto. Voy a poner sobreexposición lineal, añadir. ¿Listo? Listo. Entonces, cualquier cosa que yo coloque sobre esa capa, esta que se va a llamar brillo, ¿cierto? Entonces, esta de acá adentro se va a llamar sombra también, sombra. Esta también la colocamos aquí adentro. Entonces ya tenemos brillos y sombras. ¿Listo? Entonces, todos estos brillos que coloquemos acá, si también queremos dibujar con el blanco sobre las diferentes partes del vaso, pues lo podemos ir haciendo, ¿cierto? Entonces, por aquí podemos dibujar o podemos agregar luces en la parte superior. Bien, entonces aquí ya empezamos a aclarar un poco más esa parte de lo que tenemos en esa transparencia del vaso donde no percibíamos, donde no veíamos bien que teníamos acá. ¿Listo? Vamos a por aquí agregar otra lucecita mucho más fuerte. Vamos a trabajarla más pequeña por acá en todo el borde del vaso. Y de esa forma ya tenemos, ahora sí, finalizado nuestro vaso y todo el objeto en general con el que estamos trabajando. Ya nos faltaría entonces el fondo, que sería lo último que hacemos, y el otro plato o el otro objeto con el que vamos a trabajar acá. ¿Listo? Entonces aquí ya empezamos a tener una foto de producto mucho más interesante, ya mucho más enriquecida con respecto a todo lo que teníamos Está anteriormente. muy chévere. Listo, voy a meter todo esto acá dentro de una carpeta, de nuevo. Siempre voy guardando dentro de carpetas. Control G. Listo. Y vemos aquí nuestra foto original. Vamos por aquí a Ella sí buscar. la podemos borrar, ¿no? ¿O no? La original no es necesario borrarla. ¿Listo? Ah, ok. Los originales siempre mantengamos por ahí esa información. No es malo tenerla. Miren, aquí tenemos nuestra foto original, ¿cierto? Muy bien tomada, muy excelente perspectiva, todo lo que se hizo. Pero podemos ver que a punta de retoque digital podemos organizar los elementos. ¿Listo? Entonces aquí ya vemos el cambio que tenemos con respecto a ese objeto, ¿cierto? Que teníamos anteriormente. Vamos a poner aquí esto, voy a echar esto acá adentro para tener un solo contraste. Entonces esto ya se empieza a ver ahí muy chévere. Esto ya empieza a tener mucha lógica, ya empieza a verse muy interesante este objeto. Bien, entonces pasamos de ese elemento, ¿cierto? Muy común, que realmente se ve que se tomó en la casa, que es tan sencillo como tomar una foto básica en la casa y con buenas herramientas, con buenos retoques, ya podemos empezar a enriquecer ese tipo de elementos al punto de obtener este tipo de resultados. ¿Listo? Entonces aquí ya estamos teniendo un producto mucho más interesante, un producto ya enriquecido en cuanto a lo que es información visual, ¿cierto? Ya estamos teniendo acá
una ganancia dentro de todo lo que es esa parte visual y atractiva que puede tener un producto. No importa el producto que sea, no importa el elemento que sea, aquí ya empezamos a ver esa ganancia. ¿Listo? Antes Está chévere, de chévere. ¿Listo? Entonces lo mismo va a ocurrir con el plato, con cualquiera de los Sí. platos. Otra clase, ya voy a buscar bien las fotos que tienen ahí y busco una que esté en esa perspectiva para que no nos toque hacer tanta modificación. ¿Listo? Bueno, Listo. entonces aquí, Rodrigo, archivo, guardar, no mentiras, todos, guardar y listo, continuamos. Sí, señor. Listo, ya detuve